Entonces vamos a darle valores a los elementos que vamos a simular para este problema de tanques acoplados. El primero sería K, el área del primer tanque, el área del segundo, todas las unidades están en metros, los puntos de operación, y ya tenemos todo. Entonces vamos a simular usando Simulink tiempo continuo inicialmente para el modelo no lineal. Entonces para el modelo no lineal vamos a simular la primera ecuación diferencial. Entonces tengo dos entradas, las entradas son los caudales. Puedo colocarlo con una sola, con dos. Voy a colocarlo aquí con dos para que quede separado. Este sería el primer caudal, que sería el caudal de entrada 1, y este el segundo. Entonces ya tengo la entrada. Entonces voy a arrancar con la primera ecuación. La primera ecuación requiere una suma de tres cantidades, dividido todo entre A1. Entonces suma de tres cantidades. ¿Cuáles son las cantidades que vamos a sumar? QI1, K raíz de H1 menos K raíz de H1 menos H2, y todo eso dividido entre A1. Todo el resultado de la suma. Entonces aquí en el más pues coloco 3, y aquí el resultado, la primera va con signo positivo, una ganancia a la salida del sumador con 1 sobre A1. Entonces ahí tengo la primera ganancia. Listo, el resultado de esa suma dividido por A1, estamos en la primera ecuación no lineal, es igual a dH1 de t, o sea, una derivada. La integro y me da H1. Entonces aquí tengo H1, esa ya es una salida. Voy a colocar las dos salidas en un solo graficador. Entonces le digo que dos ejes. Okay. Listo. Entonces hagamos la primera suma. La primera suma es menos K raíz de H1. Entonces me sirve, por ejemplo, una ganancia de estas, y necesito un operador que haga la raíz cuadrada. Entonces buscamos aquí, debe haber alguno que haga funciones matemáticas. Usualmente se llama math function. Aquí está. Doble clic y seleccionamos raíz cuadrada. Auto, ok. ¿Cómo? Sí, SQRT. Este yo creo que es al cuadrado. Bueno, no sé. SQRT. Help SQRT. Raíz cuadrada. Entonces SQRT, ok. Invertir. Flip. Entonces, ¿dónde está H1? H1 está aquí.
le saco la raíz cuadrada de h1 y lo multiplico por k. Y tengo el primer término, pero es negativo. Coloquémosle acá menos k. Ahora también lo puedo dejar aquí, k positivo, y le pongo el signo es igual. Ahora sigue menos k raíz de h1 menos h2. Entonces necesito la raíz cuadrada de una suma de dos términos. H1, ¿dónde está? H1 es este, menos H2, que es este, que va a pasar por aquí. Esta viene conectada ahí, y este va a ser H2. Todavía no lo he calculado, pero ahí va. Aquí es K, y este término es también negativo. Le cambio el signo. Entonces ya terminé la primera ecuación, hago la segunda. La segunda tiene tres términos, dos con signo positivo, uno negativo. El primero va acá a 2, todo va dividido por A2. Recuerden que el video lo pueden pausar. Después el siguiente término es integro y obtengo H2. Y acá viene más K, H1 menos H2. En realidad ya lo tengo calculado. Es este, ¿cierto? Entonces, no lo voy a volver a hacer. KH1 menos H2 y el otro es menos K raíz de H2. Para copiar selecciono, dejo la tecla control presionada y muevo los elementos. Entonces miren, selecciono, presiono la tecla control y muevo. Si ven que cuando presiono el botón aparece un más, eso quiere decir que el elemento se va a copiar. Para hacer comentarios, H2, doble clic y ahí escriben. Entonces ahí está más menos K raíz de H2, ya. Entonces aquí ya está la simulación del modelo no lineal. Listo. H1, H2. Le doy entonces correr. Y este es el resultado de la simulación. Pongámosle acá más tiempo. Por ahí 50 segundos. Y vamos a colocarle, por ejemplo, dos caudales. Este caudal que arranque en el tiempo 5. Y que el valor final sea 0.2. Okay. Entonces aquí se ve que entra el otro caudal. Vamos a ponerlo más adelante, por ejemplo, el tiempo 25.
Entonces aquí estaba, al principio solo estaba el caudal de arriba, el QI1, y en el tiempo 25 entró QI2. Miren que QI2 modifica los dos caudales, y QI1 también modifica los dos. Entonces ahí se ve el acople que existe entre los dos sistemas. Entonces este es el sistema no lineal. Sigue el sistema lineal. Recuerden que es lineal alrededor del punto de operación que nosotros seleccionemos. ¿Qué voy a utilizar de este diagrama? Que ya está. Casi todo. Casi todo, ¿por qué? Porque casi son los mismos elementos, las mismas sumas, las mismas entradas, las mismas salidas. Lo único que no vamos a utilizar son los elementos que tienen la raíz cuadrada. En el modelo lineal, miren que las raíces cuadradas que aparecen corresponden de una vez a unas constantes. Entonces, esas constantes van a aparecer de una vez con el valor evaluado. O también los podemos calcular aquí en el sistema, en la ventana de comandos. Entonces en cualquiera de las dos podríamos hacer el proceso. Voy a copiar. Pegar. Está pegando. Es que la grabada del video siempre carga la máquina. Listo, entonces, ¿qué no vamos a usar? Este y este. Y verifiquemos pues los elementos. Entonces aparece un sumador. La primera tiene un sumador con el QI. La primera ganancia sería menos, y entonces el valor sería K dividido 2 por raíz de H10. Y eso va multiplicado por ¿qué? Por delta H1. Entonces, ahora aquí vamos a tener que este es delta H1. ¿Qué vamos a graficar nosotros? Vamos a graficar delta H1. ¿Cuál es el segundo término? El segundo término sería menos K sobre 2 por raíz cuadrada de H10 menos H20. Faltan términos. Solo tiene uno. O en el primero me faltaron. En el primero del H1 faltó la mitad. Ok.
Este va por delta H2. Y en la primera entonces faltó K, ya está, ¿cierto? Factor D más K K sobre 2 por raíz cuadrada de H10 más H20. Factorice el menos. Pues ahí está, yo lo quiero poner grande simplemente para que se vea, pero si está muy grande, pues ni modo. Aquí está el área 1, en este. Entonces ya queda dividido por todo. Entonces divido toda la suma. Listo, delta H2. Ya. Entonces en este. Entonces miremos, vamos aquí. Entonces seguimos, segunda ecuación. Delta QI2, bueno, lo que escribimos acá ahora es el delta QI2, delta QI2, QI1. Entonces, miremos si es el mismo término. ¿Hay algún término parecido? ¿Seguros? Entonces es otro término. A ver. El de abajo está por H2. El de arriba está por H1. Entonces nos sirven las ganancias. Entonces esta va multiplicada por H2 y esta por H1. Va con signo más. Entonces en el de H2 factorizamos el menos y el de H1 va positivo. El de H1 va positivo y en el de H2 entonces ya. Esta es de 50 segundos. $50. Ahora, ¿qué estamos graficando? El delta. ¿Qué es el delta? H1, el delta H1 es H1 menos H10. Entonces, si quiero graficar H1, ¿qué tengo que hacer? Pues la escribimos. H1 igual a H1 menos H10. Quiero graficar H1, o sea que a delta H1 le sumo H10 y eso me daría H1. Entonces a los deltas le sumo el punto de operación. Ahora, ¿puedo graficar los deltas? Pues no pasa nada. Igual con las entradas. Con las entradas yo puedo dejar como entradas Q1 y Q2. Simplemente le tengo que sumar el punto de operación. Y ahí me quedan las mismas entradas. Entonces, aquí se lo voy a sumar. Suma. Y una constante. Donde acá pongo el punto de operación. Entonces el punto de operación de H1 sería H10. El de H2 sería H20.
Entonces aquí estas salidas sí serían H1 y H2. Estas serían H1 y H2. ¿Cómo? Ah, sí. Listo. Listo, acá tengo entonces el sistema. Bueno, ¿cuál sigue? Ya tengo el modelo en tiempo continuo y en tiempo discreto. Siguen las funciones de, perdón, en tiempo continuo no lineal y en tiempo continuo lineal. Listo. Simulado por bloques. Vamos a simularlo a partir de las ecuaciones de estado. Entonces escribamos las ecuaciones de estado. ¿Cuál es la matriz? Las lineales, sí. Ecuaciones de estado lineales a partir de las dos ecuaciones que hay allá. Entonces matriz A. La primera columna la vamos a utilizar en H1, la segunda columna en H2. Todo dividido por A1. Primera columna H1 y segunda H2. Entonces, primero A dividido por A1. ¿Qué valor va dividido por A1? Entonces, aquí sí tenemos que colocar el menos. Que es menos K sobre 2 H1 0 menos K sobre 2 H. Ya tengo el primer término. Ahora segunda columna, o sea, el que va con H2. Todo dividido entre A1. De H1 0 menos H2 0. Y ya tengo la primera fila. Para pasar a la siguiente, punto y coma, y sigo con la otra. Entonces, primera columna, el que va con H1. Es este mismo. Pero aquí va dividido por A2. El siguiente es este mismo. Entonces tengo A. Escribo B. Primera fila, la primera ecuación, primera columna, los que van con Q y 1. Sobre A1, todo dividido sobre A1. Recuerden que estamos despejando. Segunda columna, los que van con Q y 2. En la primera ecuación, 0. Y en la segunda ecuación, segunda fila, pasamos con el punto y coma a la segunda fila. Entonces ya tengo el A y el B. El C. Las variables de estado son las mismas variables de salida. O sea que la salida 1, H1, bueno, delta H1. C es la matriz de identidad y D es 0. Bueno, aquí ustedes lo pueden escribir así. O también pueden escribirlo así. C igual a la matriz de identidad de 2 por 2 y D igual a ceros de 2 por 2.
Entonces ahí queda el vector de ceros, matriz de ceros. Si fuera un vector, por ejemplo, 2 por 1, 2 por 2, o como los dos índices son iguales, 2 por 2. Entonces tenemos, aquí están los comandos, aquí van quedando. Entonces ahí está A, B, C, D. Entonces tenemos A, B, C, D. Otra forma de simular el modelo, este modelo, sería escribir para las mismas entradas. Recuerden que el modelo lineal está con los deltas. Entonces para las mismas entradas colocamos aquí en tiempo continuo espacio estado. Aquí deben ir las dos entradas, entonces hay que colocar un multiplexor MUX para meter las dos señales en un solo canal. Entrada 1, entrada 2. Y aquí saldría matrices A, B, C, D. Para la salida, miren que hay un solo punto de salida, entonces si queremos visualizar separadas, utilizamos el demux, que hace el proceso inverso, graficador. Y este sería entonces el del modelo lineal. Si no dan iguales, quiere decir que hay un error en alguno. En este da hacia abajo algo. Esta es la salida 1, o sea que aquí tengo un error de un signo. Revisemos cuál es. La ecuación 1. Menos. El segundo término va con más, ¿cierto? ¿Cuál es el que va con menos? Este. El segundo va acá. O sea que más. Allá va más K. Sí, en la primera sí, pero esta va con el menos aquí y la otra va con más. Ahora sí están iguales. Sí. Listo. Bueno, ¿qué estoy graficando en la de abajo? En esta. Estoy graficando los deltas. Aquí son los deltas, porque la ecuación es toda con deltas. Si quiero, o sea que lo que tengo aquí sería delta H1 y delta H2. Si quiero graficar H1 y H2, pues tengo que agregarle esto. Si quiero graficar los deltas, pues simplemente en vez de conectarlo aquí, si no quiero graficar, perdón, los H1 sino los deltas, entonces conecto este al delta. Punto 5. Ahí están iguales, ¿cierto? Entonces estamos graficando los deltas. Si se quieren las salidas, pues entonces le agregamos el H1. Entonces ya saben cuál es la diferencia entre los dos. Miren que acá entran delta H1 y aquí ya sale H1, aquí sale H2. Usualmente cuando uno simula los sistemas, uno puede hacer el modelo con los deltas, pero finalmente lo que quiere ver no es el delta, es el valor de la salida. Entonces es necesario agregar esto. Ahí abajo está visualizando los deltas. Los deltas.
aquí van los deltas, o sea, va DH1 y DH2. Y si le agrego esta parte, pues lo que estoy haciendo es moverlos alrededor del punto de operación. Entonces aquí ya no estaría graficando los deltas, estoy graficando los valores de salida. Pero igual deben, si estoy graficando en las dos, debe dar igual. ¿Sí? Listo. No lineal, lineal. Lineal con el modo corto. Miren que en este modo pues es mucho más corto, pero pues hay que calcular las matrices. Pero esto es muy útil cuando uno va a hacer la discretización. Si usted ya tiene el modelo escrito con matrices, los cálculos son muy fáciles. Entonces, discretización. Construyo el modelo, función de transferencia. Entonces, hay una función que dice SS2TF entonces dice que yo coloque aquí A, B, C, D y U. Y U es la iésima entrada. Tengo dos entradas. Entonces le digo SS2TF A, B, C, D, y U, la primera, igual a numerador 1, denominador. ¿Qué funciones de transferencia me va a calcular? Son las de la primera entrada, o sea que en la matriz de transferencia es la primera fila o columna. La matriz de transferencia tiene dos entradas, dos salidas. Las que van asociadas a la primera entrada sería la primera fila o la primera columna. La primera columna. La primera fila de elementos son los que corresponden a la salida 1. Entonces aquí este numerador 1 deben salir 2. Entonces miren, numerador y denominador, aquí aparecen dos numeradores. El primero sería el de la función de transferencia H11 y el segundo sería el de la función de transferencia H21, que son los de la entrada. Y ahora le digo numerador 2 con la entrada 2 y me salen los otros dos, H12 y H22. Recuerden que el primer subíndice corresponde a la función de salida y el segundo subíndice corresponde a la entrada. Y aquí estamos indicando la entrada, pero me da las dos salidas. El denominador igual en ambas. Entonces ahora construyo con eso la función de transferencia. Entonces, para relacionar acá el sistema, utilizo TF, help TF. Entonces, dice help TF, escribe el numerador y denominador. Para modelos ISO, numerador y denominador son vectores fila que contienen los elementos del numerador y denominador en coeficientes de potencias descendentes de S. Para sistemas MIMO, con NY salidas y NU entradas, el numerador y denominador son NY por NU a raíz de vectores fila, de la forma num IJ den IJ, como el agua, ¿cierto? Entonces quiere decir que tenemos que construir un cell array. Cell array es con estos. Entonces decimos del numerador 1. Vamos a sacar los elementos del numerador 1. Entonces miremos cuáles son los que tenemos que sacar. Del num 1 sacamos de la primera fila todos los elementos. Esos son
los de la primera función de transferencia, o sea, del H11. ¿Y van separados por qué? Sistemas MIMO, aquí están. Van separados por punto y coma. O sea, aquí está el ejemplo, vea, con celdas. Aquí va la primera columna, la segunda columna. Pues miren cómo quedan aquí los denominadores y aquí los numeradores. Numerador, numerador. Entonces aquí están en columna. Nosotros lo tendremos que construir así: num1, después num2, 1,2 puntos, punto y coma, tenemos 4, después num1. Recuerden que el num1 fueron los de la primera columna, 2,2 puntos, espacio, num2, 2,2 puntos. Ya tengo el cell array. Ahora sí le digo tf, coma, y el denominador. El denominador es el mismo. Y esto que me lo guarde en una función que se llame hc, h continuo. Entonces aquí quedó la función de la matriz de transferencia. Transferencia de la entrada 1 a la salida 1, o sea, h11. Matriz de transferencia de la entrada 1 a la salida 2, o sea, h21. ¿Cierto? Recuerden, primer subíndice, la salida. Entonces todos estos son la primera columna y esta es la segunda columna. De la entrada 2 a la salida 1, o sea, el h12. De la entrada 2 a la salida 2, o sea, el h22. Ahí está la matriz de transferencia. Entonces si yo saco hc, miren que acá aparece hc 2 por 2 tf. O sea que si yo escribo hc, vamos a ver si se deja indexar así: 1, 1, sale la primera, 1, 2, 2, 2, 2, 1. Ahí están las funciones de transferencia. Y si quiero los elementos, entonces 1, 1 punto num me saca el vector, h11.den me saca el denominador. Entonces ahí tengo numerador y denominador de la primera, y así lo podría hacer con todas. Pues esto es como el proceso inverso a lo que ya hicimos. Primero las construimos en una sola matriz, ahí ya quedan registradas, y ahora las vamos a indexar. Respuesta al escalón, step, hc, y me calcula la respuesta al escalón de las 4 funciones en tiempo continuo. Todavía estamos haciendo en tiempo continuo. Entonces aquí está la respuesta al escalón para entrada 1. Entonces aquí está 1, 1, salida 1. Entonces 1, 1, 1, 2, 2, 1 y 2, 2. Es como la respuesta al escalón de cada función de transferencia de forma independiente. Pero vamos a simularla aquí en Simulink. Función de transferencia. Acá vamos a utilizar una estructura similar. Recuerden que esa función de transferencia también son los deltas. Entonces copio este porque de este necesitamos las entradas. Lo que vamos a reemplazar es esta parte. Entonces lo vamos a reemplazar por funciones de transferencia. ¿Cuántas funciones de transferencia? 4. ¿Sí? Entonces yo lo puedo hacer de dos formas. Una,
Tiempo continuo, función de transferencia, TF, va, necesito estos dos. Sí, ahí está todo. Entonces vamos a comparar los dos modelos. Entonces las dos formas de implementar van a ser 4 funciones de transferencia o una sola función de transferencia con toda la información. ¿Cómo incluimos la información? Ya hicimos el curso. Numerador y denominador. ¿Qué dice? No sé. A ver, aquí está. Sí, todavía está. Bueno, entonces parece que no lo acepta. Entonces lo hacemos nomás con la A. Entonces sumadores. Entrada 1 va a la función de transferencia H11 y función de transferencia H21. Y la salida 2 va a la función de transferencia H12, perdón, la entrada 2 y a la H22. Pongámosle acá los nombres. H11, H12, H21, H22. Y la salida 1 sería la función de transferencia H11 más la 12. Esa es la salida 1. La salida 2 es la función de transferencia H21 más H22. Entonces este es el de salida. Es como equivalente con el de que teníamos por acá. Vale. Debe dar lo mismo cuando coloquemos aquí num1. O los podemos nombrar de una vez. H11.num1. Ya las teníamos separadas. A ver, ¿cómo fue que las escribimos aquí? Ah, sí. Vamos a ver si lo acepta. Y acá h11.den. Ok. Listo. En esta sería h11.num, pero entonces este es h12. Y en esta es h12 den. Ok. Vamos a ver cómo va quedando. ¿Qué dice?
Ah, lo quité. H12, listo, en esta va H21 y aquí H21den. De hecho todas tienen el mismo denominador, entonces puedo colocar cualquiera, y esta es H22. Okay. Listo. Ahí sí está igual. Entonces ya tenemos función de transferencia en tiempo continuo. Modelos discretos. Entonces, como tenemos la función de transferencia en tiempo continuo, la podemos discretizar directamente. C2D. Help C2D. Entonces dice, escoja el método, retenedor de orden 0, interpolación lineal de las entradas, invarianza al impulso, transformada y lineal de Tustin. Entonces podemos hacer retenedor de orden 0, el de Tustin, recuerdan, el 2 sobre h, z menos 1 sobre z más 1. Ya habíamos visto esto, ¿cierto? Bueno. Entonces aquí colocamos C2D. Ah, bueno, ¿qué devuelve? ¿Qué devuelve la función? Me devuelve el modelo discreto y le tengo que dar el modelo continuo. Entonces, h discreta va a ser igual a C2D h continua, coma, el tiempo de muestreo. Tenemos por acá todavía la respuesta al impulso. Miremos más o menos cuáles son los tiempos. Podemos colocarle, por ejemplo, 0.2 segundos. Y el método, por defecto, hace Z o H, que es el retenedor de orden 0. Y aquí voy a obtener la discreta. Entonces aquí ya tengo HD discreto. Esa es la función de transferencia discreta. Y el tiempo de muestreo que estoy seleccionando sería 0.2. Llamémoslo por aquí. Tiempo de muestreo 0.2. Función de transferencia discreta. Pero ya esta no sirve. Ahora tenemos que buscar una que diga discreto. Entonces en discreto buscamos la que dice función de transferencia discreta. Y les ponemos los nombres. H11 discreto, H12 discreto, H21 discreto. Miren que ya se vuelve repetitivo. Entonces, aquí sería, tenemos una de estas. Pues aquí sería numerador. En vez de HC va HD. Denominador. En vez de HC va HD. Y aquí va den. ¿Qué otro parámetro ven? Tiempo de muestreo. Acá. Uno, dos. Den. 1, 2. Tiempo de muestreo.
es 1. Tiempo de muestreo y 2. Aquí, tiempo de muestreo, aquí también. Todos los que vayan con el discreto tienen que tener tiempo de muestreo. Un momentito. Dime. Ahí arriba donde tiene H, no, arriba en la primera presentación que dice en el último bloque donde es HC2, abajo en el denominador HC2 también. Ah, bueno, pero como todos los denominadores son iguales, sí, no, pues no hay diferencia, pero sí, aquí esos dos. Si fueran distintos, si hubiera dado algo que no es. Pero afortunadamente son todos iguales. Esa sería la versión discreta. La respuesta está igual. La discretización se nota cuando aumentamos. Ven que acá ya se notan el efecto del retenedor de orden 0, que lo que hace es mantener la señal constante entre 2 puntos consecutivos. De hecho, pude haber colocado un tiempo de muestreo todavía más grande. Por ejemplo, TM igual 0.5. Pero tengo que discretizar entonces aquí esta y aquí. Ya quedan un poco más grandes. Ese es el discreto. La respuesta es igual. Listo, ya está función de transferencia discreta. Me falta modelo de espacio de estados. ¿Dónde estaba? Modelo de espacios de estados discreto. Entonces, este mismo, vamos a duplicarlo. Lo hacemos aquí. Cambio este por el discreto. Discreto, modelo de espacio de estados. Y tengo que encontrar las matrices discretas. Entonces, primero construyo el modelo de espacio de estados. Entonces, H continuo en espacio de estados igual a SS A, B, C, D. Este es el modelo de espacio de estados. Lo construyo como objeto. ¿Por qué? Porque la función, si recuerdan que vimos ahora, que hace la discretización, necesita que uno le pase un objeto directamente continuo. No le puedo pasar las matrices A, B, C y D. Entonces tengo que crear el objeto en espacio de estados que se crea utilizando esta instrucción. Una vez que tengo ese objeto, utilizo entonces la función C2D. Entonces le digo H discreto en espacio de estados igual C2D, H continuo en espacio de estados, coma, tiempo de muestreo, coma, el método. Si lo va a hacer por retenedor de orden 0, pues no coloco nada. Y ahí está el modelo discreto. ¿Cómo acceso a las matrices? HD, SS, punto A, me da la matriz A, punto B, punto C y punto D, que son iguales. Miren que el C y el D siguen siendo las mismas. Y entonces aquí en este discreto, entonces coloco H discreto SS.A punto A, tiempo de muestreo TM, y todo el que vaya con el discreto le colocamos aquí TM. Pero ahí tenemos ya el modelo discreto. Ahora, pudimos haber hecho
la discretización directamente sobre un modelo continuo acá, pero no tendríamos el modelo, tendríamos la visualización discretizada del modelo continuo, más no el modelo. Vamos a ver este. Entonces, grande. Ahí está la respuesta discreta y es la misma. Entonces tenemos el mismo modelo de visualización en no lineal, lineal por bloques, lineal en espacio de estados, lineal discreto, función de transferencia en tiempo continuo y función de transferencia en tiempo discreto. Recuerden que los modelos de espacio de estados los podemos obtener lineales y no lineales. El que hicimos ahora no lineal es el modelo de espacio de estados, pues viene de las ecuaciones en espacio de estados no lineales. Las pudimos haber hecho también no lineales discretas, que es aplicando donde está la derivada de primer orden un método de discretización. Por ejemplo, el de diferencia hacia atrás o diferencia hacia adelante y lo cambiamos por ese h1 de t. Entonces hacemos la aproximación h1 en t sub k más 1 menos h1 en t sub k sobre el h. Despejamos y ya quedó el modelo no lineal discreto. Debe dar exactamente lo mismo. Aquí lo que les decía era que podríamos, por ejemplo, tomar las salidas, estas salidas, y discretizarlas. Pero si hacemos eso no tenemos el modelo discreto. Entonces para diseñar un controlador nos toca diseñar un controlador continuo y discretizar también el controlador. No podemos obtener el modelo discreto. Y acá necesitamos los modelos, o sea, lo que necesitamos son estas matrices ABCD, estas matrices ABCD discretas o las funciones de transferencia en tiempo continuo, en tiempo discreto. Con esas matrices es que nosotros vamos a diseñar esos controladores. ¿Alguna pregunta?